En los últimos en los últimos encuentros en familia, les he estado compartiendo acerca de milagros que Jesús hizo, más allá de las fronteras de Israel, pero que marcaron una diferencia trascendental en muchas vidas. Creo definitivamente que este es un tiempo que Dios quiere hacer cosas diferentes a las que hemos venido experimentando, viviendo, y no solamente quiere hacer cosas, sino quiere que participemos de aquello y darnos entendimiento de la trascendencia de lo que Dios hace más allá de un milagro. Un milagro es la interrupción temporal del orden que Dios ha establecido. Es un milagro. Es algo fuera de lo común, es fuera de toda lógica. Sin embargo, detrás de cada milagro, Dios tiene un propósito sobrenatural que trasciende el hecho concreto. Para hablar de estas cosas quisiera invitarles a orar. Espíritu Santo, quiero pedir tu ayuda, quiero pedir tu asistencia, Espíritu de Dios. Eres un regalo precioso, la promesa del Hijo, que le pediría al Padre que enviara el otro Consolador. Espíritu Santo, que en esta hora tú despiertes el entendimiento de la iglesia, que despiertes el entendimiento del cuerpo de Cristo y nos hagas comprender que más allá de recibir un milagro, que es algo extraordinario, tú tienes un propósito sobrenatural. Tú quieres transformar vidas, cambiar vidas, llevar vidas a una nueva forma de ver las cosas. Tú quieres establecer el reino de Dios a nuestro alrededor. Que nunca perdamos de vista esta enseñanza, que Cristo vino para establecer el reino de Dios en nuestras vidas y debemos sentirnos felices, agradecidos y contentos de poder ser parte de este reino, del reino de Dios, del reino del Hijo. Ven, Espíritu Santo, a tomar el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Les he estado compartiendo, como les mencionaba, historias verídicas, evidentemente, de milagros que Jesús hizo en su ministerio mientras estuvo en la tierra. Y una de las situaciones muy peculiares que la Biblia registra es el caso de la mujer samaritana. Esto está en Juan, capítulo 4. De la mujer samaritana se han hablado muchas cosas y es un tema tremendamente interesante. Y yo los invito a que cada uno de ustedes evidentemente pueda leer la historia completa de la mujer samaritana, como una mujer que tiene conocimientos acerca de Dios y acerca de las cosas que están por venir. A pesar de aquello, su vida no precisamente está acorde a lo que Dios ha establecido. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Él le manifiesta, Él le revela, le permite hacerse consciente de todo lo que esta mujer está viviendo, ¿sí? De hecho, es interesante que Jesús le dice en Juan 4:16, ve, llama a tu marido y ven acá, en la época de Jesús. A propósito de que hace pocos días se celebraba el Día de la Mujer. En la época de Jesús, que un hombre hablase a solas con una mujer era tremendamente mal visto. Y en esto, pasajes como este demuestran cómo el Señor Jesús le da dignidad a esta mujer, le otorga dignidad a esta mujer, apartándose, hablando con ella, teniendo una conversación con ella y evidentemente considerando también su situación en particular. Ante la pregunta, llama a tu marido, ante la petición, llama a tu marido, esta mujer le dice, no tengo marido. No tengo marido, mi situación en este minuto, no tengo marido. Pero, eso no significa que ella estaba sola. En esto ella fue sincera, fue concreta, fue clara. Ella tenía un conocimiento moral respecto de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Ella tenía un conocimiento moral respecto de lo que es una situación en orden y una situación en desorden. No tengo marido, le dice. No tengo marido. A lo cual Jesús le dice en el versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tremendamente interesante.
No tengo marido, pero no quiere decir que estoy sola. Y lo que Jesús hace es traer su situación que no es moralmente correcta, que no está de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Porque la idea del matrimonio no parte en los tribunales de justicia, no parte en el Congreso. De ahí que cada persona que me ha tocado escuchar que dice, pero si el matrimonio es simplemente un contrato, es simplemente un papel, no ha entendido que el concepto del matrimonio, el principio del matrimonio, es una idea de Dios y es algo que Dios respalda hasta el final. Estamos en el Nuevo Testamento y estamos viendo cómo Jesús le dice, mira, efectivamente, has dicho esto con verdad. Tú no tienes marido, pero no estás sola. Estás viviendo de manera equivocada, estás viviendo de manera incorrecta. Y Él toca esta perspectiva con ella. Tan interesante es este hecho que dice el versículo 25. Le dijo la mujer, después de continuar con esta conversación, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús está descubriendo la inmoralidad en su vida. Jesús está descubriendo que hay aspectos con los cuales ella en la práctica está viviendo incorrectamente, no está viviendo de acuerdo a las normas que Dios ha establecido, no está viviendo de acuerdo a los principios morales que Dios ha establecido. Pero ella sigue viviendo en este pecado. Ella está practicando el pecado. A pesar de que ella tiene una noción de que va a llegar un Mesías, va a llegar un Salvador, va a llegar alguien que va a ordenar todas las cosas, que va a declarar todas las cosas, que va a establecer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es de bendición y lo que es de maldición. Lo que es el amor, lo que es el odio, lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la luz y la oscuridad. Él va a ordenar todas las cosas. Y a propósito de la realidad que se está dando con ella, es que esta mujer, la mujer samaritana, no se dice el nombre, simplemente se dice el lugar en donde ella vivía. Le dice, mira, yo sé que va a venir el Mesías. Me llama poderosamente la atención que 2000 años después hay gente que ha escuchado, mira, sí, yo he escuchado esto que Cristo viene. Yo he escuchado esto que Cristo viene a la tierra, que Cristo, tantas veces han dicho que Cristo viene, que ya la verdad es que no lo creo. O es simplemente un conocimiento intelectual. Sí, sé que algunas religiones, que algunas personas, que algunos pastores, algunos predicadores dicen más de alguna vez que Cristo va a venir. Pero la verdad es que eso no tiene trascendencia en mi vida. 2000 años antes nos encontramos el mismo concepto. Yo sé que el Mesías, al que llaman el Cristo también, o el ungido en griego, o la traducción del griego. Yo sé que Él va a venir, pero no necesariamente ese conocimiento está cambiando mi vida, está haciendo la diferencia. No necesariamente que yo sepa, dice la mujer samaritana, que Cristo va a venir, que el Cristo va a venir, el Mesías, va a cambiar mis relaciones, va a cambiar mi casa, va a cambiar mis actividades. A pesar de esto, Jesús es categórico. Le revela que lo que ella está viviendo, la manera de la cual ella está viviendo, no es correcta. Ante la pregunta concreto, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Dice el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Una declaración exclusiva y excluyente que solamente se la puede atribuir a Dios. El yo soy. El que siempre he sido, el que es y el que será. Solamente a Dios se le puede atribuir esta declaración, yo soy, que para nosotros es muy habitual. Cuando uno le pregunta, ¿quién es usted? Mire, yo soy esto otro, tengo tal profesión, yo soy jefe en tal parte, yo desarrollo tal cosa, yo sé tal otra. ¿Sí?
Sin embargo, la trascendencia de la declaración yo soy es única y exclusivamente atribuible a Dios. Y Él se lo reafirma: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Lo que yo les mencioné anteriormente. No era común y hasta era mal visto que un hombre hablase a solas con una mujer que no fuera su esposa, evidentemente, o una mujer que no tuviera un grado de parentesco. Hombres no hablaban con mujeres extrañas, y mujeres extrañas ni siquiera tenían la oportunidad o la capacidad de hablar con hombres. Cristo se acerca con esta mujer en una forma santa, en una forma íntegra, en una forma respetuosa, dándole dignidad a esta mujer. Se acerca de una manera correcta. Siempre, lamentablemente, al leer las Escrituras, hay gente, no son los menos, pero muchas veces hacen mucho ruido, cuya mente está torcida y pueden ver en este encuentro otras motivaciones. Lo que Jesús está haciendo es redimiendo la vida de esta mujer. Y es inevitable que para hacerlo, tiene que partir por dejar en claro que la vida de esa mujer no está de acuerdo a la obra de Dios, no está de acuerdo a los principios de Dios. Está viviendo en pecado. Que ella viva en pecado, sin embargo, no es límite para que Él se acerque a esta mujer. Y los discípulos, al ver este escenario, ni siquiera se interesaron en saber de qué estaban conversando. Entonces, dice el 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, sea bueno o sea malo. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Cuando me hablaron acerca de Jesucristo y de tener un encuentro personal con Él, las primeras veces que yo conscientemente entendí esto: tú puedes tener un encuentro personal con Jesucristo. Yo estaba comenzando la etapa de la universidad. Una de mis pensamientos era: yo no soy tan malo como otras personas. De hecho, entre comillas, llevaba una vida bastante saludable, era un hombre deportista, un joven deportista, tenía a mis amigos, participaba en ciertas fiestas, ¿sí? Entre comillas, llevaba una vida bastante más santa o más sana que muchos otros que yo tuve la oportunidad de conocer. Sin embargo, en todas aquellas situaciones y en todas aquellas prácticas que yo tenía que no se ajustaban de acuerdo a la voluntad de Dios, yo sabía que estaba mal. Pero a pesar de saber que no estaba mal, que no estaba bien, perdón, que estaba mal, eso no me llevó a cambiar mi estilo de vida. Claro, yo a lo mejor, a los ojos de muchos, era bastante bueno en comparación con otros. Pero yo sabía que habían cosas en mi vida que no estaban bien. Cuando me hablan de tener un encuentro personal con Jesucristo, uno de mis temores era que cuando yo me acercara a Jesús, Jesús me dijera: yo sé lo que has hecho mal. Entonces, para venir a mí, cambia tu vida primero. Y después ven a mí. Cuando finalmente tuve la valentía, porque a pesar de lo que se piensa, para ser cristiano hay que ser valiente. Tuve la valentía de exponerme a Cristo. La mejor expresión física que yo pudiera graficar lo que fue mi encuentro con el Señor era así. Yo sabía que al venir a Cristo, al igual que a la mujer samaritana, todas las cosas que yo había hecho que no eran correctas iban a salir a la luz. Porque yo sabía en mi interior que Dios sabe y Dios sabía lo que yo había hecho. Puede que los demás no. Puede que a la vista de los demás no supieran lo que yo estaba haciendo o lo que yo había hecho. Puede incluso que a la vista de los demás yo sea una buena persona, yo haya sido una buena persona. De hecho, más de algunos me lo dijeron, mis familiares, algunas otras personas.
No, Andrés es una buena persona, es un buen cabro, me decía. Es un buen joven, para los que están viendo fuera de Chile y que no entienden muchas de las expresiones. ¿Por qué los chilenos hablan con tantos animales? Muchas veces me han dicho eso. No quiero que nadie se sienta ofendido por a lo mejor palabras que para nosotros aquí son muy naturales y para otros pueden ser unas faltas de respeto tremendas. Pero eso lo escuché muchas veces. No, Andrés es un buen joven. Sin embargo, yo sabía lo que yo había hecho. Cuando la mujer samaritana es consciente de que está viviendo abiertamente en concubinato, que está viviendo fuera de los principios de Dios, que está viviendo en contra de lo que Dios había establecido, yo veo aquí en su declaración algo que también yo experimenté. Cristo empezó a mostrarme todo lo que yo estaba haciendo, todo lo que yo había hecho. Y yo empecé a ser consciente de todo lo que había hecho. Pero mientras yo esperaba que Él dijese, anda, mejora, cambia tu vida, muy por el contrario, Él abrió sus brazos y me recibió. Lo que nadie había hecho. Lo que nadie había hecho. En cierta medida, todas las personas actuamos de esta manera. ¿Qué espera uno? Que la gente actúe de esa manera y nos rechace por nuestras actitudes. Cristo fue absoluto y totalmente diferente. Yo estaba sujetando a Cristo de la misma manera que sujetaba a las otras personas. Él no fue así, Él no me condenó, pero sí me hizo consciente de mis pecados. Esta mujer dice aquí en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el ungido? ¿No será este el que hemos escuchado? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La gente, esta mujer cuyo pecado había sido revelada, cuya vida impía había sido revelada, que si usted lo quiere, había quedado en vergüenza porque Cristo sabía que esta mujer estaba viviendo una vida equivocada. Bien has dicho, no tengo marido, pero no quiere decir que está sola. No, cualquiera puede pensar, oye, pobrecita, no tiene marido. No está sola. De hecho, has tenido 5 maridos. 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Ella quedó en vergüenza porque el pecado avergüenza. El pecado cuando es descubierto avergüenza. La Biblia dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuando nuestro pecado es descubierto, cuando nuestras debilidades son descubiertas, cuando la gente se da cuenta de cómo somos, nuestra reacción natural, por defecto, es la arrogancia. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. La gente, esta mujer actuó de manera diferente. Ella fue a decir, ¿sabe qué? Sí, fue descubierto, me ha dicho todo lo que he hecho. Él sabe cómo soy. No tengo que esconderle, no tengo que mostrar caretas. Él sabe cómo soy, me lo ha dicho todo. Cuando uno se acerca a Dios a través de su palabra, eso pasa. El pecado de uno es descubierto, la arrogancia de uno es descubierto, la altanería, los dolores que uno tiene en el corazón también son descubiertos. Porque sabes que, si somos sinceros tú y yo, hay mucho dolor en nuestro corazón. Isaías capítulo 1 dice aquello: todo corazón está doliente, toda cabeza está enferma, la psique no funciona bien y el corazón está lleno de dolor, de traumas, de distintas índoles. Cuando nos acercamos a Dios en oración y estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida es expuesta y sale todo lo que hay en nuestro interior. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que por defecto nuestra actitud es arrogancia. En ese sentido, esta mujer fue diferente.
Fue descubierto su pecado y ¿sabe qué hizo ella? Fue a decirle a los demás, ¿saben qué? Me descubrieron. ¿Será este el Mesías? ¿Y si Él viene a traer salvación? ¿Y si Él viene a traer rectitud? ¿Y si Él viene a descubrir lo que realmente hay que hacer? ¿Y si Él viene a darnos salvación? Mientras esta mujer está evangelizando, los discípulos y Jesús están discutiendo. Y Jesús les sigue enseñando, les da una cátedra personal, una prédica personal. Jesús no pierde el tiempo. Los discípulos están muy extrañados, no entienden nada. Sin embargo, esta mujer que acaba de ser descubierta en su pecado, fue inmediatamente a hablar con los demás. ¿No será este el Cristo? El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, de la ciudad donde era esta mujer, creyeron en Él por la palabra de la mujer. Creyeron en Jesucristo. Creyeron en Jesucristo por la palabra de esta mujer. Esta mujer había sido descubierta en pecado y en vez de actuar arrogantemente y tratar de justificarse, ella fue a contarle a los demás cómo este Mesías que esperaban, en vez de condenarla, descubrió su pecado y le dio una nueva oportunidad. Incluso no sé si una nueva oportunidad, le dio la oportunidad de su vida, porque cuando llega el Evangelio a nuestra vida, esto es tan serio. Cuando llega la oportunidad de nuestra vida, esto es tan serio. He tenido la posibilidad de escuchar a muchos que cuentan que les compartieron de Cristo una y otra, por años, que vinieron incluso a la iglesia, participaron de reuniones, aún en este tiempo, por Zoom o presencialmente o como sea, y aún así no se vuelven al Evangelio. Esta mujer no pierde la oportunidad y va y evangeliza y habla. Ella recibe el Evangelio de Jesucristo y provoca que no solamente ella se vea beneficiado, todo su entorno, toda la ciudad, muchos de la ciudad salieron y creyeron por el testimonio de ella. Ella no defendió su testimonio. Me imagino predicando esta mujer diciendo, bueno, todos ustedes saben, yo llevo años en esta ciudad, todos me conocen, mis vecinos, mis vecinas, todo el barrio sabe quién soy yo. Saben que he tenido 5 maridos y que mi compañero no es mi marido ahora. ¿Qué les voy a contar si ustedes me conocen, vecinas, hemos estado juntas, vecinos, sabemos cómo somos? Ustedes saben cómo soy yo, ustedes me conocen. Sin embargo, tuve un encuentro con el Mesías. Tuve un encuentro con Jesús. Y creyeron, dice literalmente, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo, hijos de Dios. Cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno lee su palabra, se abre nuestro corazón de par en par. Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra a lo profundo. Y el versículo 13 dice que estamos desnudos delante de aquel que tenemos que rendir cuentas. Me dijo todo. Él sabe todo. Él sabe todo. Yo le dije, no tengo marido. Y él me dijo, sí, has dicho verdad, no tienes marido, pero no estás sola. Estás viviendo en pecado. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Recuerda? Cuando Jesús fue a Gadara y la gente vio que sus cerdos, lo que para ellos era muy valioso, se había perdido, que ellos habían afectado. La actitud de la gente en Gadara fue, Jesús, ándate. Esta gente aquí en Samaria le dice, por favor, quédate. Cuando el pecado del corazón es descubierto, ¿qué actitud tiene usted? ¿Le dice a Cristo, ándate? ¿O le dice, Señor, por favor, quédate?
Y se quedó con ellos allí 2 días, un mini congreso. Y creyeron mucho más por la palabra de él, ya no solamente el testimonio de la mujer, no solamente el testimonio de la samaritana. Ahora habían tenido un encuentro con él, con Jesús, y creyeron mucho más, porque lo escucharon, Hoy tenemos la bendición hasta el día de hoy. Siempre recuerdo las palabras de Juanito. Este es el apóstol Juan, yo estoy pensando en Juanito Gutiérrez. Juanito siempre, en muchas oraciones: Señor, gracias porque en nuestro país todavía podemos leer la Biblia, hijos de Dios. Yo me pregunto cuántos están leyendo la Biblia. Hoy día está la Biblia en los teléfonos, está la Biblia en el computador, tenemos la Biblia en papel. Usted puede pedir por internet que le manden una Biblia. La pregunta es, ¿la lee? ¿Tiene usted una disciplina espiritual para leer la Biblia? Esta gente creyó mucho más porque ahora escuchó a Cristo mismo. Estas son las palabras del Señor. Estas son las palabras del Señor. Y cuando la leemos debiera provocar exactamente lo mismo que ellos. Ahora creemos mucho más. Ahora entendemos mucho más. E incluso nuestro pecado es expuesto mucho más. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, no solamente era un profeta. La mujer le dice: a mí me da la idea, Señor, que tú eres profeta. Ellos, al escuchar a Jesús, dicen: no, no es un profeta solamente, Él es el Salvador, es el que había de venir. Cambió el escenario completo de toda aquella región, cambió el escenario completo de toda aquella situación. Muchos que estaban viviendo en pecado vinieron a Él por el testimonio de esta mujer, que fue descubierta en su pecado. Sin embargo, cuando escucharon a Cristo, dice: Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es verdaderamente quien dice ser, el Salvador del mundo. Esto está registrado en Juan capítulo 4. Por causa del Evangelio, Juan fue llevado preso por negarse a la orden que le prohibía decir que hay otro rey fuera de César, Jesucristo el Rey. Después del periodo en que él está preso en la isla de Patmos, la cárcel por excelencia del Imperio Romano, él vuelve a confirmar a las iglesias. Este Juan que había visto experiencias como esta, la de la mujer samaritana. Y en primera de Juan, capítulo 3, él dice algo tremendamente interesante. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hablando de Cristo, no hay pecado en Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Así es el determinante. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Este mismo Juan, que fue preso por causa del Evangelio, vuelve a reafirmar a las iglesias. Iglesias que habían crecido y habían conocido acerca del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en el tiempo de su ausencia, a su regreso, cuando Juan vuelve, se encuentra con que las iglesias están divididas, con que han entrado falsos profetas y falsos maestros a las iglesias, con que se han enseñado herejías, abiertas herejías. Y hay malas prácticas dentro de la iglesia. O sea, la iglesia que él dejó, a su regreso, es totalmente distinta. Y entonces el papel de Juan es volver a reafirmar los principios que Cristo enseñó. Y parte de hecho diciéndoles, en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no quise venir a Cristo, mi temor de venir a Cristo era que Él me iba a rechazar, como lo hace todas las personas. Él me iba a rechazar, porque Él sabe lo que yo estaba haciendo. Esperando que Cristo me rechazara, Él abrió sus brazos y me aceptó. No me dijo, anda, cambia, mejora, no me dijo, sé una buena persona. En muchos aspectos, eso fue lo que escuché yo en mi familia. Tienes que ser una buena persona. La sociedad tiene que pensar de ti que tú eres una buena persona. Quiero contarles que las sociedades piensan que hay muy buenas personas, cuando en realidad esas personas son tremendamente perversas. Pero a ojos de la sociedad son muy buenas personas. Yo fui a Cristo esperando una cosa y recibí algo totalmente distinto. Eso es amor. El amor de Dios. Nunca conocí un amor así. Y por esa razón también no espero algo diferente o no demando algo diferente en las personas. Si usted no ha conocido el amor de Dios, usted no puede amar, perdóneme. Usted puede amar sus zapatillas, usted puede amar la comida, usted puede ponerle me gusta a muchas cosas, o un corazón en señal de amor, pero usted no conoce el amor si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce el amor de Dios. Y Juan reafirma este principio. Miren, no se olviden que Dios nos ama de tal manera que a pesar de cómo somos, Él nos perdona y nos llama sus hijos, no cualquier persona. Por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Puro, santo, limpio, maravilloso, extraordinario. No hay nada inmundo en Él, no hay nada sucio en Él, no hay pecado en Él. Él no lidia con el pecado. Él no lucha con la tentación. Cristo lo venció. Venció al diablo y venció a la tentación. No tiene luchas con el pecado. Es totalmente diferente a nosotros. Lo reafirma en el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Sabemos que aún nos queda un tramo. ¿Y cuál es el tramo? Estar en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que aún nos queda un poco de tiempo que tenemos que esperar para ser como Él es. Y aquí mismo lo reafirma. Él es puro. Él es santo. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, lucharemos contra el pecado y contra la tentación. Pero nos anima a pensar que llegará un día en que seremos como Él.
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La Biblia dice, no me verá hombre y vivirá, porque Él es santo. Señor, dice Moisés, concédeme un favor si he hallado gracia de tus ojos. Yo quiero verte. Quiero verte. Moisés no puede verme hombre alguno y vivir. No puede verme hombre alguno y vivir, porque soy demasiado santo para ustedes. Pero ¿qué esperanza tendremos? Tenemos que llegará el día en que lo veremos. Y lo veremos como Él es. Y seremos como Él es. Puro. Juan reafirma un principio muy básico. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Hay principios morales en la palabra de Dios que siguen operando hasta el día de hoy. No es correcto decir, no, eso es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también es una manifestación de la gracia abundante de Dios. Y en el Nuevo Testamento, que muchos pregonan diciendo, esto es gracia absoluta, también hay mandamientos que deben cumplirse. Sí, en el Nuevo Testamento. Pero el principio es categórico. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto es categórico. Pasó con la mujer samaritana hace casi 2000 años. Pasa hasta el día de hoy. Cristo vino a borrar nuestros pecados, a limpiarnos de nuestros pecados, a tomar el lugar, Él por nosotros. Yo debía haber ido a la cruz por mis propios pecados. Si yo me presento delante de Cristo, Él debió haberme condenado. Porque Él sabía lo que yo había hecho. Él debió haberme rechazado. Y no lo hizo. Por el contrario, Él pagó el precio por mí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y aquí está la frase determinante. ¿Cómo poder lidiar contra el pecado? ¿Cómo poder lidiar contra la tentación? Hoy hay una droga que está matando a los cristianos y es la culpa. La culpa es tremendamente adictiva. La gente va una y otra vez por pura culpa. Va, intenta. Hay gente que dice, no, aquí estoy peleando. Pero está peleando en su pura culpa, en su pura humanidad. No está utilizando el poder de Dios. Y la culpa está matando a los cristianos, porque por una parte hay algunos que constantemente lo hacen, viven por culpa simplemente. Aquí apelando a la misericordia de Dios, todo el tiempo. Por la misericordia de Dios, por la misericordia. Pero no hay cambio en sus vidas. Siempre están apelando a que Dios va a tener misericordia. E incluso cuando son pillados en su pecado, son confrontados con su pecado, como la mujer samaritana, no, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Pero no quieren cambiar, pura culpa. Y otros abiertamente, ya ni siquiera son sensibles a la culpa, simplemente les da lo mismo. No quieren cambiar. No les interesa. ¿Cuál es la forma de evitar el pecado en nuestra vida? Permanecer en Él. Cito literal. Todo aquel que permanece en Él no peca. No se aparte de Dios. No se aparte de Dios. Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. No digas, no, yo ya lo sé todo, yo ya sé cómo hacer esto otro. No te apartes de Dios. Dios resiste a los soberbios. Permanece en Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo.
La forma de evitar el pecado es permanecer en él. La persona que practica el pecado no está en él. Y no solamente eso, sino que dice que es del diablo, porque practica el pecado, es su forma de vida. Llama a tu marido. No, no tengo marido. Sí, eso lo ha dicho con verdad, no tienes marido, pero no quiere decir que estás sola. Estás viviendo en el pecado, estás practicando el pecado. Porque el diablo peca desde el principio, dice el versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esta es una parte central del mensaje del día de hoy. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús aparece en escena y le dice a los discípulos, miren, este es el mensaje que ustedes tienen que ir, vayan por las ciudades predicando. El arrepentimiento, el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y deciden en todo lugar, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y digan en todo lugar, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Vayan y prediquen aquello. Donde los acepten, donde los reciban, quédense ahí. Todo lo que les pongan por delante ustedes recíbanlo, tómenlo. Pero donde los rechacen, limpien ustedes el polvo de sus pies, de las sandalias, lo que se les pegue, diciendo no tenemos parte con ustedes. Porque no hay parte entre la luz y las tinieblas. No hay parte entre Cristo y Satanás. No hay parte, no se puede tener una medida intermedia. O usted está con el Señor o usted está con el diablo. O usted vive una vida en santidad o usted practica el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda una región, toda una ciudad, Samaria, sometida al pecado. Cristo le comparte a una mujer y esta mujer va a hablar inmediatamente y todos vienen a él. Hay un endemoniado en Gadara que tiene a todo el pueblo, a toda la ciudad, tiene calles tomadas, tiene caminos tomados y está afectando. Nadie podía atacarlo, nadie podía tomarlo preso, nadie podía solucionar el problema. Cristo vino a trastornar toda aquella región también, pero traer salvación, a destruir el reino de las tinieblas y a traer una oportunidad. Tiro, Sidón, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay un hombre sordo y hay un hombre que tiene problemas para hablar. Él es liberado, él es sanado. ¿Qué provoca eso en la gente? Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. No es simplemente un milagro. No es simplemente hacer algo correcto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa es la misión de la iglesia: predicar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas de Dios y deshacer las obras del diablo en la autoridad de Cristo Jesús. La próxima vez que le diga, Señor, yo quiero un milagro en mi vida, no solamente pienses en el beneficio que esto va a traer para ti, que es muy válido. He tenido la oportunidad de ver cómo Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, pero he visto que la trascendencia de ese milagro es más allá de lo que yo puedo imaginar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no ejerce, no vive en el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puedes decir que naciste de nuevo y seguir viviendo la vida que estás viviendo. No hay ningún sustento bíblico para aquello. La propia Biblia reafirma que por los frutos lo van a conocer.
esta mujer va y le dice, miren, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy yo, saben cómo he vivido, pero encontré al Mesías, encontré al Cristo. La transformación en la vida de esta mujer, el cambio en la vida de esta mujer atrae a los demás. Muchas veces nuestra predicación se cae a pedazos porque nuestra forma de vida no es precisamente la que va acorde con lo que enseñamos o con lo que decimos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es la constante, no es su forma de vida, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, seguiremos luchando contra la tentación y contra el pecado. Pero otra cosa muy distinta es que, como antes, vivamos en el pecado. Y el que tenemos nociones acerca de Cristo, no hay absolutamente ningún cambio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Recuerde usted, Juan vuelve a la iglesia que había dejado por la fuerza. Fue llevado preso, cautivo a Patmos. Cuando él vuelve a sentar el primer amor, el principio más básico. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Tu vida está provocando un trastorno en los demás. Tu vida está cautivando a los demás. Tu vida está llamando la atención a los demás. Tu forma de vivir es una forma de vivir que a los demás les llama la atención. O por último los afecta. Caín mató a su hermano porque la forma de vivir de Abel causó la envidia de Caín. Cuando las personas viven en pecado, su forma de vivir no es nada atractivo, no genera ni un cambio. Cuando las personas son transformadas por el poder del Espíritu Santo y su forma de vivir cambia, es una manifestación de que Cristo está en ellos, de que ha llegado el perdón y la salvación a su vida, no porque se la merezcan, no porque la hayan ganado. La única forma de ser salvos, es reconociendo que Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados. Pero al igual que esta mujer, este reconocimiento de la salvación a su vida cautivó y llamó la atención de los demás. Y ellos también lo quisieron para ella. Ellos también dijeron, nosotros vamos a ir a hacerlo. Hijo de Dios, este es un tiempo esencial, trascendental en la vida de la iglesia, en la tierra. Definitivamente estamos puestos para ser luz y sal. Para que la gente venga, los que están en oscuridad vean la luz. Y los cuya vida no tiene sentido, la encuentren. Y ya no vivan más en el pecado, que cambien. Humanamente no se puede. Humanamente lo único que generamos es culpa. Una y otra vez. Pura culpa. La única forma de vivir la vida cristiana es en el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Aquí está el manual. Pero si no lo leo y no lo busco, no voy a saber cómo hacerlo. He querido esto en estos 3 últimos hacer énfasis, valga la redundancia, en la necesidad que tenemos de levantarnos como iglesia y ser la luz y la sal y llevar las buenas de Jesucristo y entender
que cada vida tiene una trascendencia tremenda. Un endemoniado fue liberado en Gadara y cambió toda aquella región. Un sordo y tartamudo fue sanado milagrosamente y toda aquella región reconoció que Cristo había hecho todo bien. Una mujer en Samaria fue confrontada con su vida pecaminosa, la cual todos sabían. Todos eran conscientes de que esta mujer vivía en pecado. Pero toda esa ciudad, muchos de esa ciudad, para ser específicos, quisieron conocer de aquel Cristo. ¿Qué se dirá de ti y de mí? ¿Qué se dirá de nuestras vidas? ¿Estamos siendo testimonios? Incluso la gente te envidia como lo hizo Caín, porque tú estás viviendo una vida en santidad, una vida en rectitud, porque tu vida busca glorificar a Cristo, o simplemente la gente le da lo mismo como tú vivas. Porque esa era mi vida también antes de Cristo. Si yo salía, si yo iba, si yo tomaba mucho o tomaba poco, si había bailado o no había bailado, si había estado o no había estado. La verdad es que a la gente no le importaba. Bastó con que yo dijera, ¿saben qué? Tuve un encuentro personal con Jesucristo. Fui consciente, me hace consciente de que soy un pecador, pero lo más extraordinario es que esperando yo que Él me rechazara, Él me recibió. Y ahí a la gente le empezó a importar mi vida. A la gente le empezó a importar dónde estaba, con quién salía, en qué gastaba el dinero, en qué gastaba el tiempo, qué iba a hacer de mi futuro. Ahí a la gente le empezó a importar muchas cosas de las que yo hacía. Mientras viví sin Cristo, traté de llamar la atención de muchas personas. Y la verdad es que era una frustración constante porque había gente que no le llamaba la atención lo que yo hacía. Desde que conozco a Cristo, desde que Cristo, más bien dicho, vino a mi vida, algunos encuentran esperanza, otros definitivamente no quieren saber nada del Señor. Pero hay una diferencia. La gente, al yo decir que tengo a Cristo en mi vida y al dar testimonio de aquello, quiere saber. Quiere saber. Y no es muy diferente con tu vida. La gente, si tú dices que eres cristiano y que recibiste a Cristo, la gente quiere saber cómo lo haces, cómo vive un cristiano. ¿Hay esperanza aún? ¿Hay una posibilidad? Quiero animarlos con esto, a perseverar, a seguir adelante, a vivir vidas santas, a vivir vidas íntegras delante del Señor, a dar luz, a hacer testimonio, a permitir que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Si vivimos vidas impías, si vivimos vidas poco rectas, si vivimos vidas inmorales de acuerdo a la palabra de Dios, lo más probable es que el poder de Dios no se manifieste en nuestra vida, porque nosotros mismos estamos siendo un impedimento cuando estamos llamados a ser canales amorosos del poder de Dios. Canales amorosos del poder de Dios. Este es nuestro tiempo, hijos de Dios, como iglesia. Este es un tiempo de ser diferentes. Este es un tiempo de marcar la diferencia. Te animo a levantarte en esta hora, a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, a confesar tus pecados y a pedirle perdón. Y a invocar al Espíritu Santo, decirle: Espíritu Santo, en mis fuerzas yo no puedo hacerlo. Espíritu Santo, en mis fuerzas, lo único que he generado hasta aquí es pura culpa. Me cuesta, Espíritu Santo, no tengo la capacidad humana. Lo he intentado una y otra vez. Hoy mismo alguien me decía: Andrés, vinieron pensamientos a mi vida
de soledad, vinieron pensamientos a mi vida de temor. ¿Y qué es lo primero que me puse a hacer para no caer en el pecado, para no caer en la autoconmiseración? Me puse a orar. Así de sencillo, pero así de poderoso. Me puse a orar. Cuando usted enfrenta el pecado, cuando usted enfrenta la lucha, cuando usted enfrenta la desazón, el temor, la angustia, el miedo, cuando usted enfrenta la tentación, ¿qué es lo que hace? ¿Se entrega de buenas a primeras? Hoy caí nuevamente. O usted dice, no, yo vivo para Cristo. Él es mi Señor, voy a dar la pelea, pero no en mis fuerzas, no. En el poder del Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu Santo, venimos a ti a confesarte nuestra condición, que te necesitamos, que anhelamos tu presencia, que anhelamos tu persona. En esta hora confesamos que en muchos aspectos de nuestra vida hemos vivido por pura culpa. Luchamos con la culpa. Incluso más, te confesamos que la culpa actúa como una droga y me hago dependiente de la culpa y vuelvo una y otra vez, apelando a tu misericordia. Es que la misericordia. Pero no vivo para la gloria de Dios, no vivo para manifestar su presencia. No quiero un cambio de vida. Espíritu Santo, esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control. En este día toma el control. En este tiempo toma el control. Hazlo en la mañana, hazlo al mediodía, hazlo en la tarde, en la noche. En todo momento, en todo minuto, en toda situación. Hazlo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo que tú me permites ser consciente de que cada vida cuente, que es un papel el que estoy llamado a vivir. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que has hecho tú en mi vida, Señor, deshacer las obras del diablo. Te oro en esta hora para que me uses con ese propósito, con tu poder, con tus fuerzas. Y si algún Caín se levanta por envidia o por la razón que sea, gracias, Señor, porque mientras esté en este cuerpo mortal, daré testimonio de que tú eres real. Porque tengo esperanza de que llegará el día en que te veré tal cual eres. Y yo seré como tú, Señor, puro, limpio, sin pecado. Mientras tanto, vivo para la gloria de Dios. Te adoramos y te honramos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.